Lasaña, te voy a explicar cómo hacerla paso a paso, con todos los trucos para que te quede húmeda por dentro, la cosita medio crocantita por arriba, bien sabrosa. Te voy a enseñar cómo hacer la salsa blanca sin un grumo, la boloñesa, todo sobre la lasaña en este video. Lesson number 1, the bolognese. Lo primero que vamos a hacer es una boloñesa espesita, o sea, no con tanta salsa, o ragú, se le dice ragú a esto también. Y les voy a dar todos los tips. Vas a empezar picando una cebolla pequeñita, medio morrón pequeñito también y un dientito de ajo. Una vez que tengas todo esto picado, calentamos una olla, un buen chorro de aceite de oliva y vamos a ir poniendo el trío del amor mediterráneo. Así se llama a la cebolla morrón ajo. Trío del amor mediterráneo. ¿Querés meterle otra verdurita, otra cosa? No hay ningún problema, pero nada, zanahoria se le puede poner, yo paso. Esto lo vas a saltear, escúchame bien. Primero, fuego bajito. Bajas el fuego y lo cocinás. Dale que te dale, revolviendo cada tanto no revolviendo. Le vas a poner sal. Esto nos va a ayudar a que las verduras larguen el líquido y entonces lo vas a cocinar hasta que la cebolla esté transparente. ¿Ves cómo está ahí? Que no está blanca, está transparentita. Así tiene que estar la cebolla. Una vez que la cebolla esté así, presta atención. Te muestro de paso la carne. Mirá que está súper rosadita, linda. Cuando van a la carnicería, piden el corte, por ejemplo, roast beef, y pícamelo. Así te lo pican en el momento. Una vez que la olla está bien caliente, vamos con la carne. Y lo que vamos a hacer acá es tocarla un poco, deshacerla, dejarla un ratito. Deshacerla, dejarla un ratito, siempre a fuego muy fuerte. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Estamos sellando. Sentime bien lo que te voy a decir. Esto es lo más importante en la cocción de una boloñesa, de la carne del pastel de papas, de la carne de unas empanadas de carne. Re importante. Vas a subir el fuego. Esto tiene que estar recontra caliente, ¿sí? Hasta recién veníamos bajito. Ahora caliente. ¿Qué es lo que pasa si no ponemos el fuego fuerte? La carne se hierve. ¿En qué se hierve? En su propio jugo. ¿Dónde queda la humedad, el jugo de la carne? En la atmósfera. En la atmósfera, evaporado en tu vida por ahí alrededor, pero no en la lasaña, pero no en la empanada, pero no en el pastel de papa. Fuerte esta primera carne. Cuando te das cuenta que está sellada, la vas removiendo así como ves hasta separarla toda. Te das cuenta que está sellada cuando ya no hay rosas, cuando ya tipo ves que no tiene juguito, que no tiene agüita que largó, que tampoco hay partes rosas de la carne. Ahí seguimos con la receta. ¿Qué vamos a hacer? Esto que tengo es más o menos una taza o una lata de tomate triturado. Yo lo tenía en pedacitos y lo trituro un poco más, ya saben por qué. Tengo hijos, si a ustedes les gusta la comida con pedacitos, por favor, se buscan un método anticonceptivo ad hoc para no tener hijos, pues si no, no van a poder comer más comida con pedacitos. Nada, igual la boloñesa me gusta así a mí. Una vez que está bien triturado, vamos con esto. A esto le pongo más o menos la mitad de agua y la voy a poner. Ya les dije que íbamos a hacer una boloñesa espesa. Y ahora sí, momento de la condimentación. Esto que tengo acá es mi caldito casero, la mejor receta de este canal. Les voy a dejar un link para que vayan a verla si no lo conocen. Lo hice 30 veces, es maravillosa esta receta, háganlo. Si no, le ponen caldo en lugar de agua. Le vamos a poner, además de la sal que tenía y el caldito, comino. Yo le pongo comino, si no les gusta, no le pongan. Le pongo un poquito de pimienta y le pongo un chingo de pimentón, como siempre. ¿Vieron? El pimentón es mi corazón, el pimentón. Dos cosas que quiero decir acerca de la salsa. Le podés poner zanahoria y apio, que suele llevar eso, y le podés también poner un vasito de vino blanco, vino tinto. Tú desglasás ahí antes de poner el tomate, le pones el vino, esperás a que deje de salir el olor a alcohol y después le pones el tomate. Yo esta vez no lo hice porque no me pintó, pero pueden hacer eso, les va a quedar riquísimo. Ahora sí, bajamos el fuego, buscamos la tapa que no corresponda con la olla. Acuérdense, siempre tienen que no encontrar la tapa de la olla para que una boloñesa salga bien, y esto lo vamos a dejar hervir a fuego bajito. ¿Cuánto? Hasta que por lo menos le cambie el color al tomate. Tiempo de cocción mínimo 45 minutos, y te diría que si podés hora y pico, fuego bajito, ese es el tiempo de cocción.
no la hagas en menos tiempo. La lasaña tiene un montón de pasos y es un plato de muchos pasos o sea, tómate tu tiempo para hacerla. Hacé primero esto, por eso es el primer paso, para que lo puedas dejar y dejar y dejar. Y van revisando que no se les seque el líquido, ¿ok? ¿Estamos todos? ¿Estamos hasta acá? Vamos al paso 2. Antes de seguir vamos a repasar lo siguiente. ¿Le ponemos azúcar? No. ¿Por qué no le ponemos azúcar? Porque no le va a quitar la acidez. ¿Qué le quita la acidez a la salsa de tomate? El tiempo de cocción y la sal, ¿sí? Sal y un tiempo largo de cocción. ¿Por qué tengo una vinchita rosa? No sé. ¿Por qué tengo un buzo de María Becerra? Porque me lo mandaron y me gustó. Cosas que tienen que saber. Si te gustan las recetas así, re paso a paso, te suscribís a este canal. Debajo hay un botón, lo aprietan la campanita para que les avise. Es gratis. Dejan comentario también si les da ganas de, no sé. Lesson number 2, de salsa blanca. Vamos a hacer una bechamel o salsa blanca. Chicos, originalmente yo la hago a ojo. Abajo les voy a dejar todos los ingredientes exactos para que les salga perfecta, pero básicamente el procedimiento es el siguiente. Lo que están viendo es manteca derretirse en una sartén vacía. A esta manteca le vamos a poner nuestra harina y la vamos a cocinar hasta que la harina esté cocida. ¿Para qué hacemos esto? Para que tenga sabor a harina cocida y no sabor a harina cruda. Lo importante de esto es el olor. Vos en un momento, todavía no está, le vas a sentir un olor tostado, como a nuez. Y eso es lo que indica que está tostada la harina. Una vez que ya sentís ese olor como avellana, no te puedo explicar a qué es ese olor, pero te vas a dar cuenta que está cocida, le agregás de una, sin miedo, toda la leche, ¿sí? Le agregás la leche. No podés no saber hacer una salsa blanca, se hace así, es muy sencillo. Pero ¿qué es esencial en este procedimiento? Esto que están viendo, un batidor de varillas. ¿Te va a salir de otra manera? Sí, te va a salir, pero vas a sudar la gota gorda porque van a aparecer los grumos. En cambio, con el batidor de varillas todo es sencillo, todo es fácil. No lo tenés, comprátelo. No podés no tener un batidor de varillas, mi amor, porque vale mucho la pena, sobre todo para la salsa blanca. Miren qué bella que está quedando. Le estoy poniendo sal, pimienta, de a poquito empieza a espesar. Les va a quedar con esta forma de hacerla una salsa blanca súper suave, súper lisa. Miren lo linda que está, y lo que le pongo ahora, por supuesto, es nuez moscada. Les pido que dejen un comentario para mi rallador bebé, pues si no se pone como sensible, no sé. Miren lo que es ese rallador, déjenle abajo un comentario de amor, un comentario lindo, porque va a estar leyendo y es chiquito. Les pido que observen lo que es esa salsa blanca, chicos. Nunca les di tanta instrucción precisa para una cosa. Si se quieren sumar a este canal, debajo hay un botón rojo, lo aprietan. Si quieren, aprietan la campanita y les saco recetas así que vos decís, loco, me pongo el video y tengo todo lo que necesito saber, lo voy a tener en este video. Divina esta salsa blanca, hermosa, quedó preciosa, de sabor está re bien, no les mostré pero la probé. Y el último tip que les doy para esto es que la saquen cuando esté liviana, porque esto se va a enfriar y se va a poner más duro. Si la sacan dura va a quedar recontra dura. Igual no pasa nada porque en el horno se ablanda, pero sáquenla cuando esté livianita. Lesson number 3, the cheese. El queso, chicos. ¿Qué queso se usa para la lasaña? Se usa queso parmesano. Un buen parmesano que ustedes lo pueden reemplazar por el queso, por ejemplo, queso rellanito, queso sardo, un queso duro, rico, con carácter, porque la salsa blanca es suavecita, entonces le ponemos también, queda muy bueno. ¿Qué estoy usando yo? Porque soy rebelde, el mundo me hizo así y nadie me ha tratado con amor. Queso no, chicos, es que tengo un provolone hermoso, entonces le voy a mandar provolone, pero ustedes le ponen parmesano o un quesito de rallar que tenga, van a estar perfectos. Lindo también rallar el queso en el momento que lo vas a poner para que esté como todo húmedo y preciosísimo. Lesson number 4, the pasta. La pasta, chicos, la pasta de lasaña la pueden hacer súper fácil, la hicimos en el video con Momo. Por cada 100 gramos de harina, un huevo, chorrito de aceite de oliva, unen, amasan un poquito, dejan descansar, estiran la pasta, listo, ya está. ¿Por qué uso pasta seca? Porque no tengo ganas de sacar la máquina para hacer 2 pedazos de lasaña, así se lo digo, ni para el video, mi amor, no. Y no tiene nada de malo la pasta seca, la pueden usar perfectamente, simplemente la cocinan como indica el paquete y arman la lasaña, ¿sí? No tiene nada de malo la pasta seca. Hay pasta seca que es excelente, que es buenísima, así que no tiene nada de malo. La quieren hacer casera, la hacen casera, no hay ningún problema.
crema queda súper rica. Pero acá ya saben que si podemos como tomar el atajo en este canal, bueno, somos todos así, chicos. Ya te estoy haciendo 40.000 cosas para hacer la lasaña, dale, también te tengo que amasar la pasta. Mi amor, no termino más. Empecé a las 7 de la mañana, son las 3 de la tarde. Está el primo Luis, se está cagando de hambre, che. Ahora, una cosa importante que hago con esto es cuando las saco, primero las cocino menos de lo que dice el paquete, y después cuando las saco, las pongo sobre un repasador limpio para que reposen ahí y absorba el exceso de agua. ¿Por qué? Para que no me quede acuachenta la lasaña. Lesson number 5 de lasaña. Vamos, amores, con el armado de la lasaña. Tenemos acá el molde. ¿Qué molde? El que te no, un molde así, con paredes altitas, un molde de lasaña. Ya van a ver que a mí me queda un poco grande. Lo ideal es que la lasaña lleve hasta los bordes, pero bueno, es el que tengo. Una cosa importante, miren, iba a empezar con la bechamel. Hay que calentarla un poquito porque ya está como súper dura, así que la caliento solamente un poquito para que se vuelva a poner blandita y la revuelvo. Vamos a empezar armando, como ven, poniendo un poco de salsa blanca abajo, las tiras de lasaña que están bien sequitas, arriba de esto un poco del ragú o boloñesa, un poquitito de salsa blanca también que con el calor se va a amalgamar todo y bastantín de quesito rallado lindo por arriba. Vamos con siguiente capa y así, ya en este momento deberías estar suscribiéndote al canal. No, si querés apretar el botoncito, mira la súper explicación que te di, te lo pido por Dios. No sabes lo que me costó, hace 4 horas estoy haciendo este video, chicos. No se hagan problema de que si llega al borde la salsa, que si no llega, es importante que esté espesita para que no se escurra y se vaya por el costado y te quede la lasaña vacía. Estaría bueno que el molde dé justo, pero bueno, esas coincidencias no pasan a menudo. Entonces nada, tenemos la salsa espesa y si no llega al borde no pasa nada, lo importante es que la lasaña esté armada. Parte de arriba solamente bechamel le pongo yo, le puedes poner las dos cosas, yo les pongo solo bechamel y un montón, un chingo de queso, ¿sí? Arriba le pongo un montón de queso. ¿Y qué hago? Truquete de la abuela. Bueno, re que ninguna abuela hizo este truco, pero le pongo bastante queso al costadito, como para... ¿Vieron cuando entra la lasaña que queda como la lasaña sequita ahí como una cosa tiesa? Bueno, eso no me gusta a mí. Entonces le pongo bastante queso para que si eso va a pasar, que se disimule un poquito. ¿Quién no, chicos? ¿Quién no guarda 40.000 millones de cosas en el horno? Me ponen ahí en comentarios. El que no me pone Paulina, yo no, la verdad que no. Tengo tanto espacio en mi cocina que en el horno no lo uso de guardar tutti. Horno precalentado, temperatura media. ¿Y saben cuánto tiempo cocinamos? Un montón de tiempo cocinamos, más o menos media horita. ¿Por qué? Si está todo cocido, porque así es la cosa. Y la última parte de la cocción, arriba, para que gratine bien. La lasaña tiene que salir linda, tostada y preciosa. Y ahora les voy a dar el tip más importante para la lasaña. Una vez que esto sale del horno, la ponen y dejan descansar fuera del horno unos 15 minutos, diría yo. Nunca sirvan una lasaña inmediatamente sale del horno, porque si no se les va a desarmar. Laburaste 4 horas, se te desarma en el plato de tu primo, ya no me acuerdo cómo se llamaba, Fabricio, y no da, o sea, y en tu propio, no da que se te desarme. Entonces, por favor te pido, labura 4 horas y un cuarto de hora y espera para poder cortar la lasaña y que salga preciosa. Bueno, tanta cagada pedo no nos está permitiendo disfrutar de este hermoso momento. Chicos, miren lo que es esa lasaña. Chicos, hagan lasaña. Qué rica es la lasaña. ¿Saben que es el plato favorito de mi hijo? Ay, re que a nadie le importaba. Bueno, qué hermosa, ¿no? Qué cosa tan linda. Qué laburo que vale la pena el de la lasaña. No así el de los ravioles. Miren lo que les voy a decir. ¿Quieren que haga ravioles? Me dicen abajo. Cada vez que hago ravioles me encanta, pero después me arrepiento de haber laburado tanto. Y digo, ¿por qué vivo en una ciudad con las mejores casas de pasta del planeta? ¿Por qué no fui a comprar ravioles? ¿Por qué esto de hacer yo los ravioles? En cambio, con la lasaña no me pasa. Con la lasaña digo, loco, qué cosa que vale la pena hacer una buena lasaña. Bueno, chao. Ah, re enojada se iba. Es perfecta. Bueno, adiós. Paulina, cocina, Paulina, cocina, Paulina, cocina, Paulina, cocina.